Historia de la computación. La computadora tiene sus comienzos con el hombre prehistórico. Esto debido a que el hombre tuvo la necesidad de llevar cuentas como por ejemplo, saber cuántos animales o tierras tenía. Primera computadora, el ábaco. El primer computador aritmético fue el ábaco. El ábaco fue el primer instrumento de cálculo de la humanidad y su antigüedad se estima en unos 5000 años. Padre de la computación, Charles Babbage. Charles Babbage es considerado el padre de la computación, inventor y matemático británico. Nació el 26 de diciembre de 1792 en Teignmouth, Devon. Cursó estudios en la Universidad de Cambridge. Características de una computadora. Se dividen en dos campos que son el hardware y el software. El hardware son los dispositivos físicos como el procesador, que es un dispositivo principal que transmite las funciones y órdenes procesándolas y realizando lo que se le indica. Memoria RAM es un pequeño dispositivo en el que se cargan los datos que se están manejando en el momento de estar encendida la computadora. Disco duro es una base en la que los datos se guardan de forma permanente y que tienen la capacidad de borrarse y escribirse constantemente. El software son dispositivos lógicos como el sistema operativo. Este es el sistema base en el que se ejecutan los demás comandos que se instalen. Primera generación, 1938-1958. En esta época las computadoras funcionaban con válvulas. Utilizaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas. Utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico y militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos. Eran sumamente grandes, utilizaban demasiada electricidad y generaban gran cantidad de calor. Eran muy lentas, debido a esto la comunicación era muy corta. Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. Las computadoras más exitosas de esta generación fue la IBM 650. Segunda generación, 1955-1963. Las características de las computadoras de esta generación era que la mayoría utilizaban transistores para procesar la información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y confiables que los tubos al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y también eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como el COBOL y el Fortran. Tercera generación de computadoras. Se desarrolló desde 1964 hasta 1971 y se caracterizó principalmente por la disminución del tamaño de las computadoras y por la incorporación de los circuitos integrados chips de silicio. En abril de 1964 presentó su generación de computadoras, IBM 360, y este acontecimiento inauguró lo que fue la tercera generación de computadoras. Este hecho además hizo posible el desarrollo de un nuevo tipo de computadora, de dimensiones más reducidas, la microcomputadora. Sus principales características fueron utilización de redes terminales, el microprocesador, circuitos integrados, disminución de volumen y agrupación de elementos en una placa de silicio, ahorro de energía, reducción de espacio, utilización de la computadora por varios usuarios al mismo tiempo, multiprogramación, renovación y creación de periféricos de entrada y salida. Generalizan y optimizan los lenguajes de alto nivel como el COBOL y el Fortran. Instrumentación del sistema. Se desarrollan hardware que permite la conectividad de varios dispositivos con el objetivo de formar redes. Cuarta generación,
1971 a 1981. Esta generación de computadoras se caracterizó por grandes avances tecnológicos realizados en un tiempo muy corto. En 1977 aparecen las primeras microcomputadoras, entre las cuales las más famosas fueron las fabricadas por Apple Camp. Radio Shack IBM se integra al mercado de microcomputadoras en su Personal Computer. Computadoras de quinta generación. Comprende desde 1983 a la actualidad. Son computadoras basadas en inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el campo de estudio que trata de aplicar los procesos de pensamiento humano en la solución de problemas a la computadora. El propósito de estas computadoras fue la capacidad de razonar para encontrar soluciones. Un factor muy fundamental fue el diseño, la capacidad de la computadora para reconocer patrones y secuencias de procesamiento que haya encontrado previamente. Sus características principales son mayor velocidad, mayor miniaturización de los elementos, aumentar la capacidad de memoria, multiprocesador y lenguaje natural. La revolución informática es un periodo de avance tecnológico que abarca desde a mediados del siglo XX hasta la actualidad, aunque todavía no se reconoce oficialmente, pero se habla de ella. La revolución informática está ahora en el punto donde estaba la revolución industrial en la década de 1820. Se deduce que la máquina de vapor fue para la primera revolución industrial, lo que la computadora ha sido para la revolución informática, es decir, el detonante y símbolo del periodo. Hoy en día, todo el mundo cree que no hay nada en la historia económica que haya progresado de manera más rápida y que haya tenido un mayor impacto que la revolución informática. La historia de Internet. Todo comienza en 1960. ARPANET, el precursor del Internet de hoy, fue creado. Este sistema fue nombrado ARPANET, red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, que conectaba investigadores, científicos y académicos de Estados Unidos. Fue el precursor de lo que hoy conocemos como la Internet. En 1970, ARPANET realiza su primera conexión a través de todo el país. En 1973, ARPANET logra su primera conexión internacional. En 1974 nace la Internet. El término Internet fue pensado por Vinton Cerf, Yuval Dalla y Carl Sunshine en la Universidad de Stanford para describir una red de protocolo global de control de transmisión, protocolo de Internet TCP/IP o reglas a seguir que permitieran enviar información de ida y vuelta dentro de la Internet. Tipos de computadoras. Computadoras digitales. Su funcionamiento está basado en el conteo de los valores que le son introducidos. Ese tipo de computadora debe ser programada antes de ser utilizada para un fin específico. Son máquinas de propósito general. Dado un programa, ellas pueden resolver virtualmente todo tipo de problemas. Computadoras analógicas. La programación de estas computadoras no es necesaria. Son máquinas de propósito específico. Estas se utilizan generalmente para supervisar las condiciones del mundo real, tales como viento, temperatura, sonido, movimiento, etc. Fundadores de Apple. Stephen Paul Jobs, más conocido como Steve Jobs, fue un empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. Steve Wozniak, ingeniero, filántropo, empresario e inventor estadounidense, cofundador de la compañía Apple, se le considera uno de los padres de la revolución de las computadoras. Ronald Wayne es el tercero y menos conocido cofundador de la empresa de computadoras Apple Computer. Además de Steve Jobs y Steve Wozniak, fue quien ilustró el primer logotipo de Apple, un dibujo de Isaac Newton debajo de un manzano. Fundadores de Microsoft. William Henry Gates, mejor conocido como Bill Gates, es un empresario informático y filántropo estadounidense, cofundador de la empresa de software Microsoft, junto con Paul Allen. Es uno de los empresarios más conocidos que surgieron durante los inicios de los ordenadores personales. Timothy Alan Deck, Tim Needham, actor cómico y escritor estadounidense. Es conocido por su papel en la serie de televisión Honey Providence
y por sus papeles protagonistas en varias películas populares, como la serie de películas de Toy Story. Created using Powtoon.